Damos la participación al portador de la palabra en esta tarde ya, que viene de parte de Dios a compartir en nuestras vidas directamente desde Santo Domingo, el pastor Geraldo Báez. Aleluya. Bienvenido, Gracias, pastor. Gracias. Dios le bendiga más en esta hermosa tarde. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios en esta hora. Gloria al Señor en esta hora. Vamos a seguir en esta hermosa tarde con la serie de mensajes que hemos tenido durante todo este mes, titulado Continúe. Continúe. Y este mensaje tiene un propósito importante, esta serie de mensajes, y es alejarnos de toda doctrina falsa o engañosa y hacernos asentarnos y poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Y qué bendición es en esta mañana poder recibir de parte de Dios una palabra. Y vamos a hacer lo siguiente. Hoy siento hacer algo un poco improvisado. Vamos a leer el texto, vamos a orar dando gracias a Dios, y luego de esto yo voy a pedirle a mi esposa que cante o le dé vuelta una alabanza que hay en su corazón. Yo no sé si están dispuestos. Amén. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Cómo continuamos? Es un llamado a continuar. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13 al 17. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que han aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Padre eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos da la oportunidad a través de tu palabra de aprender tus propósitos, aprender tu verdad para nosotros. Gracias, Señor, en esta hora, porque reconocemos que en ella habita la vida, que en tu palabra está la verdad, que en tu palabra está lo que necesitamos para cumplir los propósitos por los cuales tú nos has permitido pisar sobre esta tierra. Que en tu palabra, oh Dios, podemos encontrar los principios que tienen el poder y la autoridad de cambiar el corazón. Que en tu palabra, oh Dios, encontramos luz para poder salir de las tinieblas en las cuales puede estar envuelta nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en esta hora reconocemos esta palabra como la palabra infalible, la única verdad por encima de cualquier argumento que pueda existir. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No sé, amor, si quieres hacerlo de ahí o acercarte un poco acá. Ok, por favor. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Aleluya.
¿cómo voy a separarme de ti, fuente de vida? Alejado de ti no soy nada. Separado de ti me muero. Santo es el nombre de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Santo es el nombre de Dios. Yo no sé si usted entiende o ha reconocido el lugar a donde usted está sentado. O yo no sé si usted que nos ve por los medios online, a través de YouTube o de Facebook, por las redes sociales, se da cuenta de la importancia que tiene conectarse a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Y que en medio de la circunstancia que podamos estar viviendo, no puede haber algo más importante, un compromiso mayor en nuestras vidas, en nuestros corazones, que continuar acercándonos a la voluntad de Dios y acercándonos al Señor. Yo creo que hoy más que nunca este tema o esta serie de mensajes es un llamado a cada uno de nosotros, los hombres y mujeres que hemos conocido a Dios. Este llamado imperativo: continúe. Es difícil, continúa. No es fácil, continúa. Hay circunstancias difíciles en tu vida, continúa. Y cuando escuchamos esta declaración, esta palabra que me dice a mí: oye Geraldo, continúa. Oye Sergio, continúa. Pastor José, continúa. Carlos, continúa. Marta, continúa. Giselle, continúa. Tiene que continuar. No te puedes detener. Tienes que seguir. Esta tiene que ser una palabra que se entre en nuestros corazones, se entre en nuestros huesos, cale en nuestro pensamiento, hasta que llegue a nuestro espíritu y nos haga avanzar, no importando en la circunstancia que nos encontremos. Y usted quizás dice, escucha este tema y dice: pero es muy fácil mandarme a continuar cuando no se está en mis zapatos, o cuando tú no has pasado lo que he pasado yo, o cuando tú no has tenido que aguantar lo que yo he aguantado. Vamos a ver bajo qué condiciones Pablo escribe esta carta a Timoteo. Esta carta que vemos en 2 de Timoteo la está escribiendo Pablo desde la cárcel. Es el último lugar donde estuvo Pablo antes de morir. Pablo sabía que iba a morir ya. Ahí en la frontera de la muerte, Pablo era un hombre tan bendecido con Dios, por Dios, y con una relación tan estrecha con Dios, que Dios le decía a Pablo: no, en este viaje tú no vas a morir. El barco se va a destruir, todo va a perecer, pero tú no vas a morir. Pablo era tan bendecido por Dios que Pablo sabía cuándo se acercaba la hora de su muerte, porque Dios se lo expresaba. Ya Pablo sabía que esa era la última vez que él iba a estar encarcelado. Y en medio de esta circunstancia, Pablo decide escribirle a Timoteo. Cuando usted está a punto de morir, usted no habla disparates, usted no pierde el tiempo. Usted sabe que cada segundo, cada instante cuesta y tiene valor. Y en medio de esa circunstancia, Pablo entendió que lo más importante era instruir a Timoteo en el compromiso que tenía Timoteo y cómo Timoteo iba a continuar su vida y ministerio. Y en medio de la celda, cuando Pablo sabía que estaba a punto de morir, comienza a escribir una carta dirigiéndola a vamos a decir que un hijo le está hablando a un padre le está hablando a un hijo, exhortándole y enseñándole qué tiene que hacer ya cuando él no esté, cuáles son los principios bajo los cuales tiene que guiarse.
Y esto es lo que envuelve esta carta, la historia que envuelve esta carta de segunda de Timoteo. Pero más allá, vamos a ver en qué contexto están estos capítulos que acabamos de leer, estos versículos que acabamos de leer. ¿En qué contexto está el capítulo 3? Cuando usted comienza a leer el capítulo 3, en el versículo 1, 2, 3 y 4 dice lo siguiente: pero debemos de saber esto. Hay algo que debemos de saber. Pero debemos de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pablo comienza diciéndole a Timoteo: hay algo que debemos de estar conscientes y saber. A ti que me está escuchando por las redes sociales, nosotros que estamos aquí hoy, hay algo que debemos saber, que en los últimos días, en estos días en que estamos viviendo, en los tiempos postreros, que sabemos que iniciaron desde la crucifixión de Cristo, habrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Algo de esto que usted ha escuchado se parece a lo que estamos viviendo. Se parece a lo que hoy estamos viendo. Algo de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Algo de lo que Pablo a través de esta carta nos está diciendo a nosotros hoy. Yo no sé si usted, al igual que yo, se sorprende día a día con las cosas que salen en los medios de noticias, con las leyes que se aprueban. Y usted dice: pero ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el razonamiento? ¿Cómo se pueden aceptar ese tipo de cosas? Y más allá, ¿cómo se pueden hacer legales ese tipo de cosas? Yo no sé si ustedes son capaces de, como yo, seguir asombrándose de lo que vemos día a día. Y Pablo sigue diciéndole en el versículo 10: pero tú has seguido mis enseñanzas, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Pablo está haciendo aquí comparaciones. Está diciendo: este mundo que tú estás viendo, la forma en que está caminando el mundo, hacia dónde se dirige, las cosas que hace, las cosas que acepta, las cosas que aborrece, no pueden ser la forma o las cosas que nos definan a nosotros como creyentes. Está diciendo: a la hora que se te presenta a ti como hombre o mujer de Dios, como alguien que ha decidido creerle a Dios, tú no puedes ser representado por estas cosas que definimos al principio. Dice: pero tú has seguido mis enseñanzas, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Nosotros estamos llamados a seguir otro tipo de conducta y a tener otro tipo de normas de vida. Siempre he atesorado algo que aprendí, y es que lo ético y lo moral son dos cosas diferentes. Lo moralmente puede cambiar, porque lo moral está atado a la sociedad. Y la sociedad, lo que hoy para la sociedad es moral, mañana puede ser inmoral, porque la multitud lo aprueba o lo desaprueba. Y siempre va a estar sujetos a lo que diga la sociedad, lo moral o lo inmoral. Pero lo ético normalmente se puede sujetar a cualquier cosa, incluso a una institución. Yo llegué a trabajar en una institución en República Dominicana, donde esta institución era una institución sólida. Era una organización, una empresa multinacional sólida. Y dentro de sus códigos éticos y sus principios éticos estaba que dentro de la empresa
los empleados no podía haber un esposo y una esposa. Que dentro de lo que es la empresa, los códigos éticos decían que no podía haber familia. Es decir, no podían haber dos hermanos trabajando en esa empresa. O un papá y un hijo. Porque en esa empresa se trabajaba con algo que tenía que tener ciertos sistemas de seguridad. Y si habían dos personas allegadas, podían ponerse de acuerdo para hacer algo que afectara a la empresa. Y usted dirá, pero yo tengo mis emociones y mis emociones son libres. Si yo me quiero enamorar de un compañero de trabajo o de una compañera de trabajo, ¿quién me lo limita? Sí, tú lo puedes hacer, pero te vas de la empresa. Y usted puede decir, es que imagínate, mi hijo necesita trabajo o mi hermano necesita trabajo, sí. Pero en esta empresa, la ética que tenemos de trabajo, la ética profesional, no nos permite que hayan ese tipo de relación, ni siquiera familiar. Y Pablo, aquí en el versículo 10 le está diciendo a Timoteo, pero tú has seguido mis enseñanzas, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Aunque en todo el mundo las normas sean diferentes, aunque las cosas que dicta el mundo son diferentes, aquí yo te estoy diciendo, dice Pablo, hay otros tipos de normas y hay otros tipos de principios. Y en el texto que comenzamos a leer, en el versículo 14 de 2 de Corintios 3, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Pablo está poniendo una responsabilidad sobre Timoteo. Pablo está diciendo, ok, en los postreros tiempos habrán todas estas cosas y tú verás todas estas cosas, pero tú sin embargo, estoy hablando contigo, no estoy hablando con los demás, me estoy refiriendo a ti en este momento. Tú sin embargo persiste. ¿Qué es persistir? Es permanecer, es acatar, es pasar tiempo, es quedarse, es continuar hasta el final, permanecer firme. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que permanecer firme. La firmeza es sinónimo de confianza en alguien o en algo. Es una persona que se mantiene en lo que ha entendido, lo que ha aprendido. Pablo le dice, persiste en las cosas que has aprendido. En las cosas que has entendido, en las cosas que has comprendido. Hoy más que nunca es difícil persistir en lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque hay tanta información alrededor de nosotros. Yo tengo un niño pequeño y ustedes saben, el niño mayor mío tiene 5 años. Y son esponjas que atrapan, que toman, que aprenden. Y si bien es cierto, uno no puede ser un soldado quitando el internet, bloqueándole la tablet, apagando el televisor, sí tenemos una responsabilidad de instruirlos, con lo que Pablo está haciendo aquí. Tú estás en el mundo, yo no te puedo sacar del mundo y mandarte para otro planeta, pero tengo que darte instrucciones de cómo vas a vivir. Y estas instrucciones te tienen que llevar a aprender que tienes que continuar en lo que has aprendido y no dejar que otra cosa o que otros principios o que otras enseñanzas te saquen de lo que ya tú has aprendido y has entendido. Y una de las cosas que yo le digo al hijo mío es, tú sabes lo que tú no puedes ver. Hay cosas que no le gustan a Dios. Pero otra cosa que le digo es, no repitas lo que tú ves por el televisor ni por el internet, porque el día que te oigas repitiendo lo que ves y oyes, te lo voy a quitar. Porque aunque usted tenga todos estos controles, de repente le sale una cosa por la televisión o por el internet
Y todas estas cosas sutiles que a veces van entrando y que a veces no parecen nada, pero que se van mezclando en nuestro pensamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas. Porque es el mundo que Pablo le está definiendo a Timoteo que vivimos. Entonces, yo le digo, tú no puedes repetir lo que tú oyes. Tú no puedes hacer lo que tú ves. ¿Qué es lo que él tiene que hacer entonces? Lo que yo le he enseñado. ¿Qué es lo que él tiene que seguir entonces? El ejemplo que él ve de su papá, de su mamá. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y de la cual te ha convencido sabiendo de quiénes la aprendiste. Me llama mucho la atención porque Pablo aquí es muy modesto. Pablo aquí no enfoca tanto y dice que lo aprendiste de mí, pero Timoteo era de Pablo que había aprendido. Y Pablo tenía ejemplo de Timoteo, porque Pablo llega a Listra, donde vivía Timoteo, y de ahí la primera visita de Pablo a ese lugar, Pablo tienen que sacarlo porque a Pablo lo persiguen, lo apedrean, y Pablo tiene que salir de esa ciudad perseguido. Y Timoteo ve esta situación. Y luego Pablo vuelve otra vez a Listra, y cuando vuelve a esta ciudad, ¿qué sucede? Pablo no viene, yo soy el que estaba aquí, ustedes no pudieron conmigo, yo volví de nuevo, regresé de nuevo. No, Pablo llega a esta ciudad predicando el amor de Cristo. Lo único que puede cambiar su corazón es Cristo. Ustedes actúan y viven de esta manera porque necesitan a Dios en sus corazones. Y Timoteo ve esto. Inmediatamente en Timoteo se prende una luz, un bombillo, y dice, pero eso es lo que yo quiero ser, eso es lo que yo quiero tener, lo que tiene este hombre. Yo quiero ser lo que es ese hombre. ¿Por qué esto sucede en la vida de Pablo? Versículo 15. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que Pablo había sido instruido por su abuela y por su madre desde su niñez acerca de la palabra de Dios. En este momento estamos hablando de lo que es el Antiguo Testamento. Y su mamá, y su abuela y su mamá eran judías temerosas del Señor y le habían enseñado la palabra de Dios a Timoteo. Y yo quiero en esta hora que usted sepa y entienda que debemos ser capaces de anhelar aprender, de seguir aprendiendo, querer aprender. Que no podemos detenernos, sino que en nuestros corazones y en nuestro espíritu tiene que haber este anhelo de seguir, de ser enseñado, de aprender. De que mi capacidad, todavía tengo la capacidad de seguir adquiriendo conocimiento de parte del Señor. ¿Estamos dispuestos o dispuestas a seguir siendo instruidos? En Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 13 dice, damos gracias a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de lo cual oíste antes en la palabra de la verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en vosotros, desde el día que oíste y aprendiste la gracia del Dios de verdad. Aquí en Colosenses está diciendo, constantemente hay un crecimiento en ustedes y damos gracias a Dios por eso. El Señor quiere llevarnos a nosotros a un constante crecimiento a través de la palabra de Dios. Y es por eso que debemos basar
y hacer crecer en nosotros la necesidad de aprender, de estudiar la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 17 dice: no escribo esto para avergonzarlo, sino para amonestarlo como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto a ser imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en toda parte, en cada iglesia. Timoteo era un embajador que Pablo enviaba a enseñar, a proclamar la palabra de Dios. Y nosotros debemos entender en este principio que el Señor quiere que constantemente estemos dispuestos a recibir las enseñanzas que vienen de parte de Él. Dios va a utilizar diferentes instrumentos para que nosotros podamos recibir la palabra de Él y que podamos ser transformados, que podamos ser cambiados. Pero nosotros debemos estar dispuestos o dispuestas a abrir sus corazones para recibir las enseñanzas de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseñó a través de este texto que leímos en el versículo 15 de segunda de Timoteo. El versículo dice: y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender y para corregir y para instruir en justicia. Cuando estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios y a ser enseñados, cuando llegue el momento en que esta palabra lleve a nuestros corazones y nos quiere enseñar, nos quiera corregir, nos quiere instruir, vamos a ser capaces de entender lo que Dios quiere enseñarnos y hacia dónde Dios quiere llevarnos. Es difícil en este mundo en el que vivimos, donde tantas cosas son aceptables y donde tantas cosas moralmente son permitidas, que llegue la palabra de Dios y te quiere enseñar algo diferente. Cuando llegamos a los pies del Señor, cuando llegamos a la iglesia, venimos con una mente cargada y una mente que ha sido llenada de una información que no ha provisto el mundo. Y cuando venimos y llegamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios quiere hacer un trabajo en nuestro corazón, quiere enseñarnos, de instruirnos, de corregirnos, tenemos que tener la capacidad y abrir nuestros corazones para ser enseñados. En estos días hablaba con el pastor Juan y hablábamos de cómo a veces hay personas que te confrontan. Cuando tú tocas un tema sensible en su vida por la palabra de Dios. Cuando tú llegas a donde alguien y sin tú hablarle directamente, pero estás sentado en el auditorio y escucha una palabra que confronta su vida y va luego donde ti te dice: ¿por qué usted dijo eso? Y todo el que es predicador y ha tenido que predicar, le ha tenido que pasar varias veces eso. Y es el momento en el que tú tienes que tomar la palabra de Dios y decir: no fui yo quien lo dije. Quizás esa palabra que te afectó a ti, me afectó a mí primero. Quizás esa palabra que te está diciendo que abandone cosas que tú tienes que abandonar, primero me hizo a mí abandonarla. Yo sé que va a ser difícil, porque la corrección, dice la palabra de Dios al principio, no causa alegría. Pero cuando venimos a los pies del Señor tenemos que estar dispuestos a ser enseñados, dispuestos a seguir aprendiendo. Entonces debemos estar dispuestos a seguir aprendiendo. Dice Pablo que Timoteo desde su niñez había aprendido la palabra de Dios. Y podemos ver según de Timoteo capítulo 1 versículo 5, que la abuela de Timoteo
y su madre eran judías temerosas de Dios. Y qué maravilloso que desde su infancia él creció escuchando la palabra de Dios, quizá el Antiguo Testamento, pero cuando entonces conoció a Pablo en Listra, inmediatamente se prendió el bombillo y decía, todas las profecías que se enumeraban en el Antiguo Testamento estaban declarando ese Cristo que Pablo está predicando. Y me llama profundamente la atención esto, porque yo nací en un hogar cristiano y fui instruido en una familia cristiana. Y yo quiero que ustedes sepan, y que si alguien me está viendo sepa, que cuando tú creces en un hogar cristiano, tú eres dedicado a Dios desde tu infancia. Y desde que tú naces ya eres dedicado a Dios. Y no importa qué tan perdido o perdida estaba, o qué tan perdido crea que esté, en algún momento en tu vida Dios va a poner un Timoteo al frente de ti. Alguien que te va a hacer entender el propósito de Dios en tu vida. Que te va a decir, tú no te puedes detener, tú tienes que seguir. Tú no te puedes quedar como están los demás, tú no puedes seguir haciendo lo que están haciendo los demás. Hay una verdad que te fue enseñada, tú fuiste instruido, tú conoces cuál es el propósito de Dios. Y Timoteo fue instruido desde su infancia, y quizás andaba perdido entre la multitud, haciendo lo que hacían los demás, pero llegó un momento en que conoció a Pablo. Y Pablo le dijo, espérate, que las cosas no son así como dice el mundo. Las cosas no son así como las que tú estás haciendo. Tienes que comenzar a hacer en tu vida los propósitos y hacer cumplir lo que se te fue enseñado. Y me gusta esto porque yo me acuerdo en mi infancia que había un momento que yo estaba muy molesto. Quizás hasta con mis mismos padres. Ya en mi adolescencia. Cuando uno se llena de cierto orgullo y rebeldía. Y llegaron esos momentos en que yo estaba tan molesto que yo decía, yo no vuelvo para la iglesia. Y le decía a mi papá, a la iglesia no voy más. Y ahí era que mi papá se me ponía de frente y me decía, mientras usted viva debajo de este techo, usted tiene que ir a la iglesia. Cuando usted se gobierne, usted recoge todo lo que tiene y se va de este techo. Pero mientras usted viva debajo de este techo, tiene que ir a la iglesia. Y me acuerdo que ese día definitivamente, en ese día lo recuerdo como hoy, en que me le puse de frente a mi papá y le dije, no voy a la iglesia más. Y él me dijo, tiene que irse. Ese día llegué a la iglesia y me paré en la puerta de atrás, en la puerta de la entrada, ahí atrás. Y antes de los servicios hacían un círculo de oración al frente. Y me recuerdo que uno de los ancianos que estaba allá dijo, varón, venga, únase al círculo, venga, tome de la mano a la hermanita tal, hermanito tal. Y ese día tuve que venir, así con todo mi dolor, toda mi tristeza, todo mi orgullo, y meterme al círculo. El círculo donde estaba la palabra de Dios, el círculo donde estaba la oración, donde fui cambiado, donde mi corazón fue cambiado. Porque Dios siempre va a poner un Pablo delante de un Timoteo. Y no importando, yo no sé si tú quieres continuar deteniéndote, dándole la espalda a Dios, o si tú quieres evitar a Dios, pero importa todo lo que tú quieras hacer. El Señor te está diciendo, tú vas a tener que continuar. Tú tienes que continuar, no importando las circunstancias por las que estás pasando en la vida, no importando cuántas veces te han herido, no importando la condición en la que te encuentres. Continúa, permanece, sigue, persiste, no te detengas. Y es lo que Dios quiere hacernos entender a través de su palabra. Y es por eso que tenemos que venir siempre a Dios. Y Pablo le está diciendo, y con esto estoy concluyendo ya. Pablo le está diciendo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando a usted le hablan de salvación,
Cuando a usted le hablan del cielo, cuando a usted le hablan de vida eterna, ¿en qué usted piensa? En el cielo. Cuando a usted le hablan de vida eterna, usted piensa en calle de oro, en mar de cristal. La vida eterna es Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, la cual te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La vida eterna es Cristo, la vida eterna es la palabra de Dios. Donde usted va a encontrar sabiduría es en la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida. Y si en algún momento tú has pensado detenerte porque la vida es dura, si tú en algún momento has pensado detenerte porque la vida es difícil, Él es la vida. Tienes que levantarte, tienes que seguir, tienes que continuar. Y yo sé que si aquí en medio de nosotros estuviera David estuviera danzando. David no estuviera sentado en su trono ahí con su corona y su vestimenta. David estuviera parado de su silla y dando gloria a Dios. Porque sabe que si tiene vida la tiene por Dios. Y no importando la condición en la que se encuentre, él puede saltar, él puede adorar, porque Dios le ha dado vida. Tenemos que como creyentes entender que continuar para nosotros es seguir creyéndole a Dios. Que continuar para nosotros es seguir luchando por la verdad que luchó Pablo. Es seguir luchando por la verdad que luchó Timoteo. Eso es continuar. Que avanzar no es seguir depositando dinero en nuestras cuentas de bancos. Que avanzar, todas estas cosas son buenas. Pero avanzar para nosotros es obediencia. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, obediencia. Tú tienes que someterte a lo que fuiste instruido. Tú tienes que creer lo que fuiste instruido y ser obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. ¿Cuántas personas hoy se sacrifican día a día y como quiera se alejan de Dios? ¿Cómo se sacrifican? Se sacrifican dando mucho. Todo esto es importante y tiene un propósito y un principio. Se sacrifican orando mucho, haciendo muchos ayunos, haciendo mucha oración. Pero le falta lo más importante y es obediencia. Y sin obediencia no se avanza. Y Pablo está instruyendo a Timoteo y le está diciendo, estos son los principios, esto es lo que tú tienes que hacer. Si tú quieres continuar, si tú quieres llegar, cumplir un propósito en tu vida, necesitas cumplir esos principios. Y cuando te digan por qué tú eres diferente, por qué tú no caminas hacia donde caminan los demás, es que mi camino es otro, mis principios son otros, lo que rige mi vida, mis códigos éticos y morales están establecidos a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios que nos da la oportunidad en esta mañana, en esta tarde ya, de recibir una palabra que nos dice, continúa. Padre, gracias en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque no importando las circunstancias, oh Dios, no importando la condición, oh Dios, en la que estemos, Señor, tu presencia nos acompaña. Señor, tú nos has instruido a través de tu palabra. Señor, tú has establecido propósitos para la vida de mis hermanos, para la vida de mis hermanas. Propósitos a través de los cuales tú lo vas a bendecir y la vas a bendecir. Tú le estás diciendo, continúa. Continúa tú, hombre de Dios. Continúa tú, mujer de Dios. No te rindas. No te rindas. Aun cuando piensas que la vida se te está acabando.
esta semana había un hombre llamado Luis Palau, uno de los héroes de la fe de este siglo. Y pueden buscarlo en YouTube, dice el último mensaje de Luis Palau. Y él decía, cuando los médicos me dijeron, solo te quedan 12 meses de vida. Cuando los médicos me dijeron, esta puede ser tu única Navidad. La única Navidad que compartirás con tus hijos. Yo decidí no quedarme sentado y ponerme de pie. Y él decía, por eso estoy al frente de esta multitud en Argentina, declarando que tienes que prepararte para el día en que tengas que verte cara a cara con él. Y es a través de hombres como Timoteo, a través de hombres como este hombre, que aun cuando la muerte está rondando, dicen, yo sé en quién he creído y no me voy a detener. Voy a seguir declarando que eres el camino, que eres la verdad y que eres la vida. Que he decidido depositar mi corazón en él. Gracias, Señor, por todos los corazones que en esta hora dicen, deposito mi vida en ti. Deposito mi corazón en ti. Ayúdame, Señor, a lograr cumplir tus propósitos en mi vida. La Biblia dice, por nada estéis afanados. Si hay alguien que hasta ahora ha estado afanado, ha estado luchando, ha estado peleando, comienza a descansar en Dios. No me rindo, no te rindas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.